Muy bien, estamos con el doctor Luciano López en esta mañana de manicomio. He dicho yo cuando empecé el programa, ¿qué es esto? ¿No es cierto? El señor Richard Cisneros ha dicho que él lo están usando, que esto es una conspiración para cometer un golpe de Estado, donde está metido el presidente del Congreso, y el señor Alarcón ha dicho también que él ha ido 3 veces al Palacio de Gobierno para hacer cualquier cosa menos conspirar en nada, y ha traído abajo, en parte, todas las imputaciones del señor Alarcón, que se sostienen solamente a hoy en el testimonio de una secretaria despechada que grita al presidente de la República y que la reclama, etc. Como que para vacancia no alcanza, pero, como han dicho varios, lamentablemente nuestra Constitución está tan mal diseñada que los congresistas asumen que basta con el poder de los votos. Pero podríamos decir que si suspenden las elecciones del próximo año, se configura el delito de sedición. Con lo cual la cosa viene un poquito más complicada. Y el señor Richard Swing está hablando de sedición. De eso está hablando. Muy bien, doctor Luciano López, gracias por acompañarnos. Tan claro siempre. Empecemos a explicar lo que usted ha explicado conmigo ya muchas veces, pero hay que volverlo a explicar. ¿Por qué nuestra Constitución tiene este problema de diseño? No hay revocatoria del mandato presidencial ni del mandato parlamentario. Sin embargo, sí se puede revocar el mandato presidencial por la fuerza de los votos. ¿Qué pasó? Contemos, expliquemos cuál es el problema con esta institución de la vacancia. Bueno, lo que sucede es que es cierto que en la historia constitucional del Perú, esta figura de la causal de vacancia por incapacidad moral ha estado desde vieja data, ¿no? En el siglo XIX se entendía como incapacidad mental, pero lo cierto es de que, para ir de frente al grano, si lo miramos concretamente en el caso de la Constitución del 93, se repitió la misma fórmula de la Constitución del 79, que tenía el mismo vicio congénito. Es decir, es una disposición que, como quiera que impacta directamente en la privación del derecho de una persona que ocupa la presidencia a ejercer su cargo, es el principio básico de derecho, que toda norma que tiene esas características y ese impacto requiere de algo que en el lenguaje técnico se llama taxatividad, pero que en español sencillo significa ser explícito, ¿no? Me tienes que decir, oye, donde tú dices incapacidad moral es A, es B, es C, o los que quieras. Pero básicamente en una lista un tanto cerrada, ¿para qué? Para dotar de estabilidad. El problema es esta disposición. Además, hay que decir una cosa, no tiene sentido que el artículo 117 diga el presidente solo puede ser acusado en estas circunstancias gravísimas, no cierra el Congreso, impide las elecciones. Y en el artículo 113, inciso 2, lo vaca por cualquier cosa. Sí, claro, es una total incongruencia, pero eso Rosa María, para los a quienes les gusta mucho la Constitución del 79, el problema, la Constitución del 79 tampoco es que sea bueno, al menos para mí, no es la niña de los ojos dorados, preciosos. No, nada que ver. La Constitución 79 también tiene una serie de fallas, pero concretamente en este tema, copiar, pegar, o sea, hicieron lo mismo, tiene el mismo problema. La Constitución 79 decía exactamente lo mismo. Claro. Es incongruencia que tú has mencionado, ¿no? Por eso, por ejemplo, en nuestro medio, Abraham García Chávarri, que tiene una tesis muy interesante, que fue su tesis además de magíster de Abraham, sobre la incapacidad moral, él haciendo pues una taxonomía del tema, muy bien especificó de que primero, si se tratase de dotarle de objetividad a algo que es un cajón desastre, porque esa es la verdad, es un cajón desastre, una fórmula de lo más arbitraria, podríamos hacer ciertas distinciones que tú estás mencionando. Por ejemplo, no puedes catalogar como incapacidad moral aquello que puede ser susceptible de una infracción constitucional o de una persecución de delito, porque como tú muy bien has mencionado, y lo dice también Abraham, eso ya está previsto con una situación de inmunidad excepcional que tiene el presidente en el artículo 117 de la Constitución, para tratar de cerrarlo y dotarle de algún tipo de objetividad que ahí sí
un tanto, ya no comparto tanto con Abraham, porque para mí yo no le veo objetividad por ningún lado, porque es demasiado gaseoso. Claro, lo que supone para que la gente entienda la institución, y si se lee técnicamente la Constitución y las demás constituciones anteriores, cuando un presidente, por ejemplo, tenía un accidente y quedaba en coma y nadie sabía cuándo iba a despertar, tenía una incapacidad física permanente o quedaba seriamente dañado. Pero cuando un presidente en el siglo XIX, por ejemplo, se le detectaba una esquizofrenia, ¿no? Hablaba con paredes. Entonces, claro, su actitud física era normal, pero el señor hablaba con las paredes, por Palacio de Gobierno, o sea, no sé qué, incapacidad mental. Esa era la incapacidad moral, que se entiende en el artículo porque está una al lado de la otra, incapacidad física o moral permanente. Exacto. Y tan es complicado el asunto que hay otro artículo donde hay una suspensión temporal. Por ejemplo, van a operar al presidente, ¿no es cierto? Y el presidente va a anestesia, pues, no sé, 24 horas. Asume el vicepresidente, claro, porque está suspendido en el ejercicio. Sin salir del territorio nacional, pero está suspendido en el ejercicio. Entonces, eso se entiende con una lógica como la que estoy explicando. Pero si yo entiendo cualquier acto que al Congreso le parezca inmoral, pasarse la luz roja, ¿no? Peñiscar a la señora que pasó, ¿no? Decirle mamita qué rica, listo, vacado. Entonces, cualquier cosa es vacancia. Es que ese es el problema, pues, exactamente. Es lo mismo que yo estaba mencionando, Rosa María. Quizá ayer algunos medios entendieron inadecuadamente, así que aprovecho un tanto para también a través de tu programa precisarlo. Cuando yo me refería a los antecedentes con la Constitución del 93, en mi modo voy a decir que los hechos son iguales. ¿Cómo se me ocurre? Voy a decir algo así. Yo no me refería a eso. Yo lo que me refería es que en el caso de Mori y que en los dos casos de vacancias de Pedro Pablo Kuczynski, independientemente de la diversidad de sus hechos, que son evidentemente distintos, lo cierto es que el Parlamento allí sentó unos antecedentes en donde se formula una ecuación: incapacidad moral igual grave inconducta. Eso es lo que uno puede detectar de eso. Nada más. ¿Por qué? Por lo que estamos conversando tú y yo ahorita, que la cláusula es demasiado amplia y cabe cualquier cosa. Tiene un problema de diseño. Quizás... Ajá. Pero por eso, Teo, para ver cuáles son las graves inconductas. Renunciar a la presidencia fuera del territorio nacional, fuera del permiso concedido por el Congreso para abandonar el territorio. Bueno, correcto, creo que es grave, ¿no? Claro. La segunda, la de Kuczynski, haber asesorado, que además falla, porque ni siquiera la aprueban la primera, ¿no? Falla, no triunfa. Y en la segunda, Kuczynski renuncia, no lo vacan, o sea, nunca se llega a aplicar. Nunca se llega a aplicar. En el supuesto negado que se hubiera aplicado, sobre todo la segunda, es porque el presidente de la República tiene una imputación penal grave, que de hecho la tenía grave, por haber sido asesor de una empresa que obtiene un beneficio económico del Estado peruano cuando él era ministro. Claro, lo cierto es que, pese a la particularidad de los hechos que estás describiendo, lo cierto es de que eso lo puedes reducir a una frase: inconducta. O sea, inconducta que pueda tener mayor o menor intensidad, pero inconducta a final de cuentas. Por eso es que lo que yo decía es, esos antecedentes parlamentarios te dan como resultado que, sumado a la amplitud de esta cláusula en la que entra cualquier cosa, lo que sí puedes tener, al menos como por objetivar, para mí igual de manera arbitraria, es que tienes antecedentes con la vigencia de la Constitución del 93, no en el siglo XIX, no en el siglo XX, sino durante los 26 años de vigencia de la Constitución del 93, tienes antecedentes donde se han tramitado vacancias por hechos diversos, con mayor o menor grado de intensidad, que se reducen a inconductas. ¿Eso está bien? No, para mí, por una cuestión de principio, ni para los presidentes pasados, ni para los presentes, ni para el futuro, esa cláusula es adecuada. Tanto así, Rosa María, que hay por lo menos 2 informes, y la gente debe saberlo. Cuando cayó el Fujimorato, el gobierno de Paniagua convocó a una serie de juristas, creo que fueron como 28, si no me falla la memoria, que se llamó Comisión de Estudio de Bases para la Reforma Constitucional, y emitió un informe que responde a una de las preguntas al inicio de esta conversación, que es reformar una serie de deficiencias estructurales que tiene la Constitución del 93.
Una de ellas fue esta. Lo que ellos proponían es que se colocase explícitamente esto de la incapacidad mental, o sea, se dijera en blanco y negro, para que tenga sentido este término de lo permanente, ¿no? Y se reguló una causal que igual tampoco me parecía tan perfecta porque es un tanto amplia, que decía conducta indigna del cargo. Pero al menos se había planteado así. Cayó el Fujimorato, se vino luego el retorno a la democracia, pero ninguno de los gobiernos posteriores, pese a que todos hablaron de reforma constitucional, todos los partidos políticos que llegaron a la segunda vuelta, nadie hizo ninguna reforma de nada. Y ahora, recientemente, recuerden la comisión de alto nivel presidida por Fernando Tuesta, también en el informe proponen eliminar la incapacidad moral. Claro, ya estamos en este quinquenio y hemos tenido el desastroso Congreso disuelto y ahora el Congreso que tenemos actualmente, así que hablar de reformas es ilusorio. Pero lo cierto es que esa es la verdad del cuento. Esos son los hechos claros y tangibles sobre el tema. Ahora, vamos al análisis político un ratito. Yo sé que usted es abogado, pero lo voy a llevar un ratito ahí. Vale. ¿Qué hay realmente un espíritu de moralidad en el Congreso? Una preocupación dolorosa, indignada. Lo que hay es un golpe de Estado en marcha, un proceso sedicioso. Estamos... A ver, se está instrumentalizando una fórmula constitucional que ya dijimos que para mí, y creo que tú coincides en lo mismo, es una fórmula totalmente arbitraria. Definitivamente es una captura del poder. En mi opinión, a mí, yo incluso hoy leo una nota de Karen Barbosa, siempre ella bien detallista, Karen, publicada en El Comercio sobre el contenido de los audios, y definitivamente el material a mí me parece grave, que da como para una investigación. Pero investigación, porque el presidente tiene inmunidad de acusación, pero no tiene inmunidad de investigación. Y para que la gente entienda, la acusación es la maduración de la investigación. Digamos, el primer audio, el segundo no, ni el tercero menos. Ya lo no, claro, es solamente para mí el audio donde el presidente participa y que anoche en su mensaje a la nación no lo ha negado. Él ha dicho que sí es su voz, ¿no? Él ha afirmado que sí, es esa conversación. Hay una investigación ya abierta en Fiscalía. Ya está investigando. Claro. Lo que sí que el contenido del audio, por ejemplo, a mí aquí hay una frase que me hace ruido, no sé a ver cómo tú lo entiendes. Yo lo veo que al menos es sospecha inicial para investigar obstrucción de la justicia. Vizcarra, ya, luego ahí hay dos más. ¿Qué dicen, Morales? Ahí hay dos más, que lo asume Miguel Morales porque fue conmigo, y uno entiendo que fue con usted, que Karen lo está asumiendo. Vizcarra, Karen, ya, listo. Y aparte de Karen, o sea, esa frase, por ejemplo, claro, ¿sí? Al menos te da, como para lo que dice la Suprema, una sospecha inicial, como para investigar, claro, lo que yo podría ver acá, una concertación para declarar falsamente, y que sería obstrucción de la justicia. Pero es una investigación penal. Claro. Ahora, en todo caso, en esa conversación, lo que puede verse es que el presidente no quería que se sepa que se reunió con Richard Swing porque le parece feo. Porque ¿no? Entonces le dice a su asesor, ya, lo recibieron ustedes, ya yo no lo recibí. ¿Esa es una conducta delincuencial? Pero yo te digo una cosa, da sospecha inicial para iniciar una investigación, y además hay un tema, en el contexto en el que estaban, queda claro, al menos yo he leído este muy buen resumen de Karen Barbosa, y lo que veo es de que ya estaba en giro una investigación, tanto en el Parlamento como en la Fiscalía. Entonces, si ya estaban en giro un par de investigaciones, y tú estás concertando qué cosa es lo que no deben decir, o que deben dar una verdad, entre comillas, que no lo es, que en realidad es falsa, entonces, ¿cómo te explico que al menos, en mi modesto punto de vista, yo sí veo ahí que podría haber una conducta con cierto calado, pero otra vez, pero no pues para una vacancia por esa fórmula arbitraria, sino como para que se investigue en sede penal. Para que se entienda bien, no es delito reunirse o no reunirse con Richard Swing. Lo que puede ser delito es encubrir cuando te pregunta un fiscal. Claro, exacto. Si el fiscal le pregunta al presidente, el presidente dice, no me reunió, y si se reunió, ahí hay delito. El asunto es que el fiscal no le preguntó al presidente.
Claro, se supone que tendría que preguntarle, se supone que tendría que preguntarle a partir de la divulgación de este audio, porque en la transcripción parte como la que estoy leyendo aquí en estos momentos, da como para que, al menos si yo fuera fiscal, lo primero que le voy a preguntar: ¿usted reconoce esto? ¿Usted dijo esto? Porque usted en el mensaje de la Nación ya dijo que sí reconoce su voz y que se reconoce la conversación. Entonces, ¿por qué estaba usted coordinando para cambiar la versión? Claro, pero desde un punto de vista procesal, el presidente no ha dado ningún testimonio ante la Fiscalía. No, claro, pero por eso te digo, con este contenido, con el contenido de este audio, o sea, la citación, tendrían que hacer esta pregunta. Por eso es que esto revela lo que estoy comentando hace un momento, que son hechos que revisten estar, porque estar coordinando para falsear una declaración cuando hay unas investigaciones en giro, tampoco es que sea poca cosa, pero es un tema, insisto, que tiene que canalizarse por el cauce que ya tiene actualmente, que es una investigación de carácter penal. Pero de allí a usar la fórmula que, vuelvo a repetir, es totalmente impersonalizada, sea este presidente, sea el futuro o sean los anteriores, esa causal está mal diseñada y es arbitrario usarla. Bueno, doctor, ahora, medios de defensa, porque todo el mundo me pregunta, yo tengo varias ideas, y usted me escuchó en Canal 4 temprano, creo que tenemos las mismas. El presidente de la República puede hoy día interponer una acción de amparo solicitando una medida cautelar en resguardo de sus derechos personales. ¿Ok? ¿Puede hacer eso? Para mí sí, y creo algo más. Mira, Rosa María, estaba el 8 de julio, o sea, muy recientemente, se ha publicado una sentencia de la Corte Interamericana del famoso caso Gustavo Petro. Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, elegido por voto popular, lo inhabilitaron por una decisión administrativa. Si bien es cierto, la decisión es administrativa, pero el razonamiento de la Corte es un razonamiento general y que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Allí la Corte dijo que cuando se inhabilita o se priva o se restringe del cargo a una persona que ha sido elegida por voto popular, existen dos vulneraciones. Ojo lo que voy a decir, la vulneración personal de la persona que ocupa el cargo público por elección popular, y ahí tendríamos el amparo que tú estás mencionando, generado por el propio señor Vizcarra. Pero mira lo interesante, dijo la Corte Interamericana que a su vez tiene otra perspectiva, porque el hecho de haber elegido a esta persona para que ocupe ese cargo público también lesiona el derecho de toda la colectividad que lo eligió. Entonces podríamos llegar a la siguiente conclusión: el amparo lo podría presentar o el señor Vizcarra, o podría presentarlo cualquier persona o un grupo de personas alegando que al momento de querer destituirlo se vulnera su derecho a elegir. ¿Sobre la base de qué? Del criterio reciente de la Corte Interamericana del caso Gustavo Petro, y esa podría ser una posible salida, pero vea la variante, no solamente entonces promovida por el señor Vizcarra, sino también por una colectividad, porque podría ser un hecho también interesante que la ciudadanía se movilice de alguna manera, y en la que, al menos en mi particular punto de vista, yo vuelvo a insistir, aquí no se está, o al menos para mí, ¿no? Yo no estoy defendiendo al señor Vizcarra, yo lo que estoy defendiendo, al menos en lo personal, es la institución de la Presidencia de la República, que no se maluse un instrumento muy mal diseñado, porque estos hechos sí merecen investigación en el caso que corresponda, para tener claro las cosas, ¿no? Doctor, todos los que siguen este programa saben que yo he criticado al presidente de la República todos los días, pero como usted, yo también he jurado respetar la Constitución, porque aunque no lo crea el público, a los abogados nos hacen jurar claro, en el grado... Dos veces en el grado y al asumir la Constitución. Y para mí lo que está haciendo el Congreso es una falta de respeto a la Constitución. No puedo permanecer indiferente frente a un juramento, entonces tengo que decir lo que pienso. Y como usted dice, hay que defender la institución presidencial, sobre todo de un presidente que ya se va. Si ustedes me dijeran, se quiere perpetuar en el poder, pero no, se está yendo, no tiene sentido. Exacto. Ahora, la otra es la demanda competencial, que tiene el atractivo en el Código Procesal de la medida cautelar. El amparo también, ¿no? ¿Perdón? El amparo también, pero una vez que se admita a trámite la demanda, no tiene medida cautelar fuera de proceso.
Claro, entonces yo sí creo que la competencial tiene ese atractivo de decir, oiga, un momentito. Ahora, claro, lo que puede decir el tribunal es, bueno, ¿cuál es la competencia, ¿no es cierto?, que el legislativo le ha quitado al ejecutivo, no le ha quitado ninguna competencia. Y se podría decir eso, pero también se podría decir, perdón, dejar de ser presidente, ¿no es cierto?, legítimamente elegido para el cargo, es un problema competencial. ¿Qué piensa de ese camino? Porque hay varios caminos. A mí me parece bien. Yo, si me permites, yo lo redondaría de esta manera. El reciente caso de la disolución parlamentaria, en la sentencia del Tribunal Constitucional, una de las cosas que dice ese fallo que creo que pueden servir para este tema es que el tribunal dice que cuando hay esto que se llama el menoscabo de atribución en castellano, cuando una autoridad no se discute que tenga su competencia, la tiene. En este caso, para que la gente lo entienda, el Congreso no se discute que tiene competencia y única y exclusiva para vacar a un presidente. Esa es la competencia que le da la Constitución y esa parte nadie la discute. Lo que se está discutiendo es que al ejercer esta competencia lo hace de tal manera que entonces impacta en el funcionamiento del otro órgano, que en este caso es el Poder Ejecutivo. Ese razonamiento fue el que empleó el Tribunal Constitucional en este caso porque dijo, cuando el presidente ejerce la competencia única y exclusiva que le da la Constitución para disolver el Parlamento, el ejercicio de esa competencia impacta en el funcionamiento del Parlamento. Por tanto, procesalmente es un caso perfecto como para hablar de proceso competencial y por eso creo que esa podría ser una vía. Ahora, ¿cuándo es que lo puede interponer? A diferencia del amparo, que el amparo puede ser preventivo o reactivo, en español, preventivo es cuando todavía no se ha producido la declaración de vacancia y puede el presidente hoy o los ciudadanos, como acabamos de comentar, podemos presentar un amparo por amenaza, ¿no?, que sería el caso. Sí. En este supuesto del proceso competencial, los procesos competenciales no son preventivos, son reactivos, es decir, con la leche derramada, por decirlo de alguna manera, con los platos rotos. Lo que podríamos decir es que se podría iniciar, pienso yo, desde que los platos se comienzan a romper. ¿Cuándo se comienzan a romper? Se comienzan a romper hoy, a las 10 de la mañana, cuando después del debate, si ellos logran los 52 votos o más para admitir a trámite esta moción de vacancia, creo que el presidente, si fuera él, yo ya tendría lista la demanda competencial para que cual rayo ellos están declarando la admisión a trámite e ingresa la demanda competencial con la medida cautelar al Tribunal Constitucional. Mire todo lo que hemos conversado. Tenemos una acción de amparo, tenemos en una doble demanda... vía. ¿Ah? En doble vía. Claro, doble el vía. Presidente y la colectividad si quieren. Un amparo en doble vía, una competencial. Yo creo que el presidente de la República está en su derecho de denunciar por sedición, después de lo que hemos escuchado, a los que resulten responsables dentro de los congresistas de la República. Ante la y también puede el presidente de la República denunciar por infracción de la Constitución, solicitando inhabilitación hasta por 10 años a los que han participado en este montaje. Y lo puede hacer directamente al Congreso de la República. Claro, pero como es competencia de ellos mismos, es el gato de despensero. Sí, el que lo puede hacer, lo puede hacer. Yo le agregaría una cosa más, que hablando del caso Gustavo Petro, el fallo Gustavo Petro se ha dictado después de muchos años de litigio en el sistema interamericano, porque el sistema interamericano no es rápido. Sin embargo, cuando Gustavo Petro fue destituido de la alcaldía de Bogotá, él recurrió a una medida cautelar ante la comisión. Y la comisión americana le dio una medida cautelar. Una posibilidad es que él, invocando el caso Gustavo Petro, recurra ante la comisión pidiendo que se le aplique una medida cautelar, porque en el caso Gustavo Petro, es bien interesante, en el caso Gustavo Petro, tanto la comisión, pero ahora la Corte, porque ya resolvió el caso, la Corte dice que la lectura
que se tiene de la Corte Interamericana, es decir, para el Pacto de San José, que el Perú tiene suscrito desde el año 79 por decisión de una asamblea constituyente. Para mí, por eso es que ningún congreso la podría desactivar en mi lectura modesta. Pero cierro el paréntesis. Lo que dice la Corte es que de acuerdo con la Convención, la lectura es: solamente se puede privar a una persona en el sistema interamericano, para cualquier país de Latinoamérica, que ha sido elegido por votación popular, solo se puede privarse por una decisión de un órgano judicial. Eso es lo que ha dicho. Y es la segunda vez que lo dice, porque ya lo había dicho en Castañeda Guzmán de alguna manera, pero ahora en Gustavo Petro lo dice de una manera totalmente clara. Entonces, si bien la vacancia por incapacidad moral es discutible la naturaleza sancionadora, pero los efectos de la decisión son privativos del derecho de este ciudadano a ejercer la presidencia de la República y, como dice la Corte, y del derecho de la gente a haberlo elegido como tal. Ahora me dirán, pero no lo elegimos. No, señores, sí lo eligieron. ¿Por qué? Porque cuando votamos en las elecciones generales para presidente, votamos por una plancha presidencial. Votamos por una cabeza, que es el que va a ocupar la primera magistratura, y 2 vicepresidentes que sirven como sustitutos. Entonces, sí has votado por él, o hay un conjunto de personas que han votado por él para que pueda sustituir en casos de vacancia, como fue lo que ocurrió con el señor Kuczynski cuando él renunció. Así es. Ahora, tenemos ya, miren ustedes, todo el mundo me preguntaba qué caminos legales hay. Hay muchos. No todos conectan, solamente los estamos planteando. Ni todos son rápidos. Ni todos son rápidos. Las cautelares pueden ser rápidas, pero tienen que ser muy rápidas. Ojalá claro, no sea. Tendrían que ser antes del jueves. Claro. ¿Por qué antes del jueves? Porque hoy día, si se admite a trámite la vacancia, el reglamento del Congreso dice que la audiencia o la sesión de pleno donde se debate y el presidente tiene que hacer su defensa personal o a través de abogado, no puede ser menor a 3 días. Entonces, debemos entender que son 3 días hábiles. Si lo votan hoy, entonces estás hablando de miércoles o jueves. Jueves más seguro. Entonces tendría que entrar, por eso que decía, ¿no? Tendría que entrar cual rayo hoy, al menos la demanda competencial, ¿no? Yo la competencial y el amparo los pondría hoy. También metería las denuncias penales, porque hay algo que investigar en el camino. Sí, claro. Pero además por infracción de la Constitución. Ahora viene lo curioso de todo esto. ¿Para qué hace todo esto el Congreso? Ya en un análisis político, lo que ha dicho el presidente, y muchos sospechamos, es que se quiere alterar el calendario electoral. Sin embargo, la Constitución dice que cuando el presidente del Congreso ocupa el lugar del presidente, convoca elecciones generales de inmediato. Y habiendo una convocatoria en marcha, no podría alterar el calendario electoral, estaría incumpliendo la Constitución. Y yo agrego algo adicional a lo que tú dices con lo que convengo. Ya hay un antecedente. Les cuento el antecedente. Cuando vacaron a Fujimori, porque lo vacaron por incapacidad moral, por si acaso, yo escuchaba ayer a un colega que decía que había sido vacado por salir del territorio nacional sin permiso o no regresar a él dentro del plazo fijado. No, señor, a él se le vacó por incapacidad moral. Ahí está la resolución legislativa del año 2020 que se lo aprobó de esa manera. Pero, ¿qué cuento? Hagamos historia. El señor Fujimori, antes de que él fugue al Japón, el presidente Fujimori, por el trato que hubo a través de la mesa de la OEA, se logró una modificación constitucional, se introdujo una disposición especial en la Constitución para reducir el mandato, porque ya se había elegido presidente y representantes al Congreso por 5 años. Entonces, ¿cómo se hacía el tema para convocar elecciones? Entonces, se redujo el mandato a 1 año y por eso es que se consignó una disposición especial en la Constitución. Entonces, producir esa reforma constitucional, el señor Fujimori sacó el decreto supremo convocando elecciones. Quiere decir que cuando él se fugó al Japón, las elecciones ya estaban convocadas. Entonces, cuando él manda la renuncia y el Congreso la rechaza y más bien lo vacan por incapacidad moral,
y asume el cargo el señor Paniagua, ojo, el señor Paniagua asume y cuando tiene que cumplir el mandato del 115 que tú muy bien has leído, el señor Paniagua sacó un decreto supremo donde dijo en buena cuenta, como las elecciones ya están convocadas, simplemente este despacho ratifica la convocatoria. Entonces, lo que tú estás diciendo, que es interpretación con la que yo concuerdo, vendría a tener este sustento de un antecedente perfectamente igual, ese sí sería exactamente igual, ¿no? Porque el presidente del Congreso sustituto encargado de la presidencia se encuentra con una convocatoria ya hecha. Ahora, el 115 es clarísimo, dice, si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. ¿Qué sucede? Que de repente los congresistas dicen, no, pues hay una pandemia, el país está en una situación muy difícil, circunstancias extraordinarias, la población no puede ir a votar, posterguemos un año. Reforma constitucional, obviamente. Sí, claro, necesitaría una reforma constitucional. Con 2 legislaturas que las hacen de 15 días cada una, como se hizo con Fujimori, sí. Fujimori. Tendría que modificar el reglamento del Congreso. Así se hizo con Fujimori. Para que pueda calzar, se modificó la Constitución y se modificó el reglamento del Congreso para que puedan achicar las legislaturas. Claro, ese es el camino legal que se... Pero si se altera el calendario electoral impidiendo las elecciones que estaban mandadas antes en la Constitución, sí, claro, tienes el tipo penal de sedición perfecto. Sí, podría darse. Lo que sí es sería una cosa, pues además, sumamente grave. Es importante también mencionar, porque ayer, por ejemplo, me preguntaba y me decían, ¿qué pasa con el presidente del Congreso si es que eso ocurriría? ¿La mesa directiva se cae? Está tan mal diseñada la Constitución del 93 que tiene una serie de huecos inmensos, ¿ya? Y uno de esos huecos es que esa respuesta no se tenía. Por eso es que cuando el señor Paniagua asumió la presidencia, esta pregunta que nos hacemos hoy se hizo en ese momento. Por eso es que el Parlamento en ese tiempo tuvo que dictar una ley, es la ley 27375, que textualmente dice que si cuando el presidente del Congreso asume la encargatura de la presidencia de la República, no se convierte en parte del Ejecutivo, sino que él no vaca en su cargo de presidente del Congreso, ni vaca en su condición de congresista. Entonces, en este escenario, la mesa directiva no se caería, porque otra vez ya existiría este antecedente. El camino ya se habría recorrido en el año 2000, cuando fue la caída del Fujimorato. Claro, es el único caso en la que la Constitución admite que un congresista sea a la vez presidente. Por supuesto. No hay otro caso. No hay otro caso. Sin embargo, la Constitución no es explícita sobre los detalles y por eso es de que en ese momento, frente al enorme vacío, se tuvo que dictar una ley de interpretación auténtica del artículo 115, porque así se denomina, por si acaso no estoy bromeando, la ley 27375 se llama Ley de Interpretación Auténtica del artículo 115. Bueno, fue el concepto de la interpretación auténtica. Hay que avisarles a los congresistas que esto de postergar el calendario electoral no lo van a hacer tan fácil. Por lo tanto, tienen que ir a elecciones el próximo año con el estigma de haber provocado una conspiración. No, totalmente. Además, creo que políticamente me da la impresión generaría tal reacción de la población que definitivamente creo que muchos coincidimos, ¿no? Una cosa son los hechos y que esos hechos merecen una profunda investigación y para eso existe un órgano constitucional que es el Ministerio Público que ya se está encargando y con estos hechos debería encargarse aún más. Pero por cuerda separada corre este tema de la inestabilidad de una situación totalmente arbitraria y que lo único que quedaría allí también, me atrevo a decir, es que a lo mejor seamos conscientes de un tema que admito, lamentablemente, la izquierda radical durante muchos años lo tomó como caballito de batalla y por eso siempre llamó al susto de una reforma total de la Constitución. Para mí, yo no modificaría todo, pero
La parte que hay que modificar es todo el título cuarto de la bendita estructura del Estado, más el título quinto que tiene que ver con las garantías constitucionales por la figura del tribunal, con lo cual estás modificando pues prácticamente 80% de la Constitución. Y eso es necesario. Creo que lo único que ha mostrado este quinquenio que vamos a terminar el próximo año es que la Constitución sometida a presión no ha pasado la prueba. O sea, está agrietada, hace agua por todos lados y hay que repensar. Pero voy a decir, doctor, con todos los huecos que tiene, hasta ahora ha resistido todos los golpes de Estado. O sea, del 93 para adelante no hemos tenido golpes de Estado. Y ese ha sido el gran mérito, ¿eh? Con todos los huecos que tiene, ha resistido el golpe de Estado. En este momento, ya contra las cuerdas la Constitución está enfrentándose al golpe parlamentario, ya contra las cuerdas. Y yo creo, como usted dice, ya no da más. No da más. Vamos a ver cómo resucita de esta. Pero... Sí, eso es cierto, pero lo cierto es que la población debe entenderlo y además puede ser una buena oportunidad porque en la historia constitucional del Perú todas las constituciones han sido fruto de unas salidas a golpe. Todas. Y todas las reformas electorales importantes se han hecho en autocracia. Todas. La de Chancería, la de los militares del 79, y luego la de Fujimori. Sí, por supuesto. Por eso hay un hecho icónico que yo comúnmente menciono y para que la población pueda entenderlo. Hay un hecho icónico en Latinoamérica que es el caso de la Constitución de Colombia del 91, porque fue gestada de las entrañas de la sociedad civil y concretamente de unos jóvenes estudiantes universitarios que fueron ellos en un momento, en una época donde no habían celulares ni había internet, que son las facilidades tecnológicas que tenemos en estos tiempos, se movilizaron de tal manera que al momento de ir a votar 6 consultas populares, ellos ingresaron una 7ª papeleta en la que colocaron queremos una asamblea constituyente. Por eso que quizás la Constitución colombiana, con todos los problemas que tiene Colombia, como cualquiera de nuestros países en América Latina, sin embargo tiene una cierta estabilidad, porque es un caso icónico, un caso en donde no se generó una Constitución como salida a un golpe de Estado, sino que provino de las entrañas de la sociedad civil. ¿Cómo podríamos hacer en estas épocas en las que tenemos tecnología, ¿no? Quizá eso se podría cortar, pero tiene que ver con un asunto más de civismo, ¿no? Así es. Ahora tenemos preguntas del público. A ver, mucha gente está preguntando cómo es esto. A ver, suéltalas, algunas, sí, por favor. Bueno, lo que me están pidiendo, Rosa María, es una síntesis de las posibilidades que tiene el presidente para defenderse. Me dicen ¿qué acciones puede hacer el presidente? Un resumen chiquitito, estamos con la hora. ¿Qué puede hacer el presidente? A ver. A ver, tenemos un amparo y ese amparo lo puede plantear o la colectividad en general en defensa de su derecho a elegir, porque lo eligió como parte de una plancha presidencial, o lo puede hacer el propio presidente. ¿Ante dónde se presenta? Se presenta ante un juez constitucional si lo quieres presentar acá en Lima. Esa es una opción. La otra opción es que si hoy el Congreso de la República admite a trámite el pedido de vacancia, entonces ya se inició el procedimiento. Y al iniciarse el procedimiento, el presidente debería tener lista una demanda para inmediatamente ingresarla con una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, usando el mismo criterio que por forma usó el Tribunal Constitucional en el caso de la disolución, pero ahora al revés, ¿no? Del Parlamento al Ejecutivo, ya no del Ejecutivo hacia el Parlamento. Esa es la segunda opción. La tercera opción es que se use el antecedente de Gustavo Petro de Colombia y por tanto vaya a la Comisión Interamericana y pida una medida cautelar frente a la amenaza que cierne el Congreso sobre su derecho a ser elegido, que se solventa además con el posterior fallo que he estado comentando de la Corte Interamericana de julio de este año. Esa es una tercera posibilidad. La cuarta que tú mencionabas es denunciar a todos por el delito de sedición, de conspiración para la sedición. Y decías tú otra más, que era presentar una denuncia constitucional contra los propios parlamentarios en la Comisión de Constitución. Ahora, las últimas dos son medias complicadas. Quizá las 3 primeras, lo único que sí, dependen de la voluntad de los jueces, pero sobre todo de su rapidez. Porque el problema que se
es el reloj que es contra el tiempo. Al público son caminos concurrentes, ¿no es cierto? Se puede hacer todo a la vez. Todo se puede hacer a la vez, correcto. Y se debe hacer a la vez. Porque miren, cuando uno defiende la democracia, no la defiende pues con una pistolita, ¿no? Sacan los cañones. Y los cañones, el despliegue completo. Yo creo, sin embargo, doctor, que hay un problema, que es que el presidente no tiene un equipo jurídico competente, porque está claro en esa reunión que hemos escuchado que no tiene un abogado defensor competente que pueda dirigir la reunión, para que pueda sacar adelante todas estas acciones en simultáneo el día de hoy. Ojalá lo tenga, pero es un hombre desconfiado, no ha tenido gente competente. Ese quizás es el problema, ¿no? Ese quizás es el problema. En la Procuraduría de Asuntos Constitucionales está Lucho Huerta, que es de lo mejor que tiene la Procuraduría. Lucho Huerta es un profesor de la Universidad Católica, de bastante trayectoria, tiene un lujo que tengan un procurador de esa categoría, así que podría llamarlo a Lucho como para que le pueda redondear esta figura, ¿no? Ana Neca también es competente, ¿no? Pero, a ver, es importante cómo le hables tú, por más que sea tu jefe, tú estás ahí para asesorarlo, así que agarrar el toro por las astas y decirle, estas cosas son así, y se hacen o se hacen, ¿no? Y lo otro, desde la sociedad civil, quizá desde la sociedad civil es esta otra vertiente del amparo que comentamos, que puede ser que sea un amparo suscrito por diversa gente de la sociedad civil y se presente hoy día, porque el amparo sí se podría plantear hoy sin necesidad de que voten porque se cierren sobre amenaza. Esa también es una posibilidad. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿y qué puede hacer la sociedad civil, Rosa María? Rapidito, porque acuérdate que hoy es viernes. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Ahora, bueno, la sociedad civil puede protestar muy limitadamente por sus derechos constitucionales limitados, pero por supuesto que pueden presentar, y pueden presentar una acción de amparo. Yo convoco a todas las ONG defensoras de la libertad de expresión, de las libertades constitucionales en general, los derechos humanos, que presenten una acción, porque nos están quitando la democracia. Ese es el problema más grave, esto es lo que a veces la gente no entiende. Entonces están afectando la forma democrática de gobierno. Eso es lo grave. Y sí se pueden defender, pero por supuesto, cacerolazo a las 8 de la noche, ¿qué les pasa? Vamos a ver si se escucha. Si dejan sordos a los congresistas, de repente se lo toman con un poquito más de calma. Muy bien. Hoy día. Sí, hoy a las 8 de la noche, lo que me han dicho en las redes, ¿eh? Yo solo repito la idea. Muy bien. Muchísimas gracias, Luciano. No, al contrario. Constitucionalista, por haber estado esta mañana con nosotros aclarando todo esto. Y creo que le hemos hecho la tarea al Ejecutivo, ya le dimos todas las armas legales para defenderse. A chambear. Ok. Un gran abrazo, Rosa María. Gracias.